La justicia italiana niega a Juana Rivas la custodia de su hijo menor. Tu padre te pega, te tira por las escaleras. Si no dices esto, no te dejo ir nunca más a casa de papá. Estoy grabando. Di que quieres vivir conmigo en Granada. El niño denuncia que la indultada... Tiene que ver con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas. Indultada parcialmente por el gobierno este verano por un delito de sustracción de menores, la manipulaba. Mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá. Una madre a quien defendió en repetidas ocasiones Irene Montero. Hay que defender a Juana Rivas. Que sepa Juana, que sepa Irune Costumero, que no están solas. En 2016 se acuñó la proclama Juana está en mi casa, cuando el feminismo señaló como maltratador a su exmarido Francesco Arcuri, y a ese carro se subió la izquierda y la derecha. Ser socialista es estar siempre con las víctimas de la violencia de género y con sus hijos. Gracias Andalucía por defender a Juana Rivas. De Juana Rivas, el gobierno respeta, acata la sentencia, aunque algunas nos duelan más. Pues mire usted, hay que ponerse en el lugar de esta madre y hay que ser consciente de lo que le ha ocurrido. Comparto la situación, ¿no? Desde el punto de vista humano de esta persona, ¿no? Con el paso del tiempo, el apoyo más sangrante de todos los de Juana Rivas llegó de parte de Mónica Oltra. Es que cuando hay una situación acreditada de maltrato físico a una mujer por parte de su pareja o expareja, hay que revisar que ese padre pueda tener visitas y contacto con sus hijos. La ex vicepresidenta valenciana estaba muy preocupada por el bienestar de los niños. A mí me hace mucha gracia la doble vara de medir de Mónica Oltra, precisamente, ¿no? Que parece que se preocupa de algunos casos, pero no de los casos que le ocupaban precisamente a su exmarido. ¿Y cómo se cubrieron de Gloria Mariano Rajoy y Rafa Hernando, entre otros muchos? ¿Qué cosa esta de no esperar a que la acción de la justicia haga su trabajo y de querer enseguida apuntarse a lo que parecía que el carro ganador, que era el de Juana Rivas, que todos los que hemos visto en este vídeo se la disputaban y decían que estaba en su casa? A veces olvidamos que ese gobierno del Partido Popular en este tipo de cosas fue ya bastante cuestionable. En este caso de Juana Rivas, en un caso también relacionado con el feminismo, con esta ola de feminismo radical que vivimos ahora, como fue el de la manada, el ministro de Justicia, no un cualquiera, el ministro de Justicia salió diciendo que el juez que había hecho un voto particular discrepante de la mayoría, que de hecho ni siquiera se aplicó en la primera sentencia, que luego además fue corregida por una segunda, pero ya el mero hecho de que un juez discrepara del relato que se suponía que era el que había que hacer, ya hizo que un ministro de Justicia del PP, Rafael Català. Del propio PP, pues cuestionara la salud mental de ese juez. Es decir, que la degradación que tenemos ahora, que es cierto que se ha incrementado, hemos seguido bajando por la pendiente y ahora estamos en un nivel verdaderamente en que secretarias de Estado, ministras, ministros también, no estoy duplicando solo por la cosa esta guay, sino para dejar claro que incluyo a todos, es cierto que el nivel actual es lamentable, pero esto lo empezó alguien, y ese alguien no fue Pedro Sánchez en 2018, fue desgraciadamente el gobierno del PP, y de ahí se explica que haya partidos que han surgido ya habían surgido, pero bueno, que han triunfado con posterioridad y que simplemente intentan defender las cosas razonables, como son, pues por ejemplo esto, que un ministro de Justicia no se meta a llamar enfermos mentales a los jueces, o que no se haga demagogia con las sentencias judiciales, o que se respete que hombre y mujer son iguales y que ambos tienen presunción de inocencia antes de una sentencia, etcétera, etcétera. Claro, ante la locura en la que vivimos, cuando llega un partido y hace un discurso medianamente racional, solo se le puede combatir con lo que hemos vivido aquí. Calumnias, decir que tienen un conciliábulo secreto en el cual deciden agresiones a gays, cosas de lo más extrañas que son tan irracionales que sinceramente solo muestran la racionalidad de lo que tienen enfrente. Pues precisamente lo estamos viendo en la parte derecha de la pantalla con el abogado del exmarido de Juana Rivas. Hablaremos en apenas unos instantes, pero antes, Roberto... Sí, yo decir una cosa sobre esto, porque muchas veces se polariza mucho por el tema del feminismo, de unos en contra, otros a favor, ¿no? Y yo creo que hay que esperar a las investigaciones para ver cómo son realmente las cosas, y a mí lo que me apena de verdad, que es lo que menos se habla, son los niños. O sea, yo, por ejemplo, con el caso este de Juana, que uno está en Italia, que ya sabéis las declaraciones que ha habido de los psicólogos y demás, el otro está aquí con la madre. Yo veo
que no se tiene en cuenta tanto a los niños, que cuando en realidad sería lo más importante. Y hay muchos más casos, como el de, por ejemplo, el de María Sevilla. A mí el tema de las madres protectoras es algo que me revuelve el estómago. Ese caso, por ejemplo, ese sí que está más claro. Y ver ese tipo de cosas, cómo ese movimiento no, pero voy a hablar del ministerio y de la gente que vive del feminismo, cómo esa gente, ¿no?, directamente está con el escudo y la espada, ¿no?, y con la alabarda, protegiendo a capa y espada determinadas cosas, cuando para mí lo importante ahí son los niños. Y que los niños estén para arriba, para abajo, en un centro, ahora esto, ahora me voy con la madre, ahora me voy con el padre. Yo creo que eso es terrible. Y yo, por ejemplo, el caso de María Sevilla, por el padre, por Marcos, sí que lo he conocido más, y a mí es una cosa que yo cuando pienso en el niño se me cae... yo soy materialista y no creo en el alma, pero se me cae el alma al suelo, y me apena muchísimo que se vea como un partido de fútbol cuando el problema ahí son los niños, y es donde habrá que centrarse, en respetar a la investigación para ver qué pasa realmente y no creer a la madre porque lo dice ella, y sobre todo blindar al niño. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, yo creo que los niños, los menores son lo más importante, sin ninguna duda. Hay que recordar que además los menores son muy influenciables, tanto para un lado como para el otro. Entonces, que ahora este menor diga, oye, mamá creo que el titular ha sido, la declaración del niño ha sido, mamá me lavó la cabeza contra papá, pues no es que quiera poner en duda el testimonio, pero cuando hace un par de años era lo contrario, era papá, era el malo, ¿qué pasa? ¿Que ahora que ha pasado tiempo... ¿Te estás metiendo con la declaración de un menor? No, no me estás entendiendo, ¿no? Perdón. Es que si me dejas terminar, te explico. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé hasta qué punto el testimonio puede ser lo más real posible, porque cuando estaba con la madre testificaba contra el padre, y ahora que está con el padre testifica contra la madre. Entonces esto no es poner en duda el testimonio del menor, pero sí es verdad que son muy... ¿Estás poniendo en duda el testimonio del menor? No, estoy poniendo en duda la influencia, porque son menores, porque son niños, porque pasan más tiempo con el padre, y si el padre se dedica día y noche a criticar a la madre, pues el niño tendrá opiniones contra su madre. Y si es al revés, también es así. Ha dicho que su madre le amenazaba si no decía lo que la madre quería decir. Obviamente, cuando le amenazaba, el niño decía una cosa. Ahora que ya se ha librado de la amenaza, dice la verdad. Que tú pienses que esto es culpa del niño, pues solo nos demuestra que hemos perdido. Claro que no es culpa del niño, es culpa del maltratador o maltratadora, del que maltrate. Qué cambio, ¿eh? No, del que maltratador también puede ser maltratadora. Del que ejerce el maltrato. Del que ejerce el maltrato, pero también del que ejerce el maltrato en la pareja, porque hay que recordar que en este caso los jueces, claro, los jueces y los psicólogos. La pareja de Juana Rivas tenía denuncias por malos tratos y era un maltratador. No estamos hablando de ningún santo. Había tenido una denuncia. Con el informe psicológico también. No estamos hablando de ningún santo, y además también hay que recordar que nadie es santo. No hay ningún maltratador que sea buen padre. Santa. Yo no soy santo. Bueno, yo no sé lo que tú quieras. No, vamos a aclarar lo del materialismo, Pero no hay ningún buen padre que sea... Sara, un momento, una cuestión. ¿Me dejas terminar con esa frase y empiezas tú? No hay ningún maltratador que sea un buen padre. Ninguno. Estamos de acuerdo con esa frase general. Una cuestión, se puede ser materialista y pensar en el alma, ¿eh? Aristóteles pensaba que... Vale. No hace falta que hagas exhibición. La agenda marxista, ¿no? Que dices alma, tienes que decir, ay, Dios mío, tal. La agenda malvada y cuando demoníaca. le dices a la gente adiós, dices, pero no creo en Dios, vete a otro sitio, pero no Dios. No hago eso. Pues por eso, no hace falta esa insistencia. Bueno, pero en ese punto yo creo que sí que hacía falta. Ahí hacía falta, pero si estás diciéndome, reconociéndome tú que se puede ser materialista. Para que hagas esto, además. Hacer así y saltas. Claro, esto era un truco malévolo para que haga que explicar filosofía. Demoníaco. Explicar que según Aristóteles el alma no es más que la organización de la materia. Bueno, pues yo puedo tener mi concepción también de lo que es el alma o lo que no es, y puedo tener la concepción que yo quiera también de lo que es el materialismo, ¿no es? Tampoco. Sí, pero estás todo el rato, saltas demasiado. Me encanta cómo habéis cambiado un nuevo tema, en este caso la filosofía, me parece apasionante, pero si os parece vamos a volver al tema de Juana Rivas, que es el que nos acontece ahora mismo. Bueno, ahora mismo Roberto parece que tiene un problema, pero Miguel Ángel, ¿decías? Un problema del alma. No con el alma. No con el alma, efectivamente.
Me ha llegado al alma lo que me ha dicho Roberto. ¿Sobre qué asunto? Porque tengo que, cuando estoy en la metafísica, de repente cambiar a otra cosa me cuesta un poco. Bueno, pues vuelve aquí a Plató, al mundo terrenal, Miguel Ángel, y estábamos debatiendo de hecho con Sara el tema precisamente de eso, del testimonio del niño y sobre todo, yo creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo con que ningún maltratador es un buen padre. Eso nadie lo está poniendo en duda, Sara. Bueno, se pone muchas veces en duda cuando se defiende que haya custodias, que oye, ¿por qué el padre no puede tener derecho a esta custodia? Que porque haya cometido algún delito de violencia de género hacia su pareja no tiene nada que ver con la paternidad, y eso se ha hablado, no te digo en esta mesa, pero sí se habla en la sociedad, y muchas veces se relaciona el que, oye, porque haya sido un mal marido, un mal novio o lo que sea, no tiene por qué ser así con sus padres. Y sí, un maltratador nunca es un buen padre. A ver, si queremos ahora hacer un listado de delitos que te impiden tener hijos, pues hagámoslo, pero hagámoslo completo. Y eso no existe. No te impiden tener hijos, te impide que ejerzas una paternalidad. La sentencia en la cual se condenaba a este hombre, que además había sido, bueno, pues una cosa que al final habían llegado a un acuerdo, luego suena mucho a que el hombre se quería quitar de en medio este pastel, había sido años previa a que Juana Rivas siguiera viviendo con él y siguiera teniendo incluso un nuevo hijo. O sea que Juana Rivas, concedámosle el beneficio de saber qué quiere para su vida, Juana Rivas no consideró que este hombre, por aquella sentencia de años pasado, estuviera imposibilitado para tener hijos con ella, porque tuvo otro más. Entonces, y de hecho, como digo, no existe si has tenido una sentencia hace 20 años ya no puedes tener hijos. Eso no existe. Lo que tenemos es que quien cometió un delito, y esto sí lo sabemos, en el momento preciso en el cual todos los políticos, como he criticado antes, salieron a apoyarla, fue Juana Rivas. Porque Juana Rivas estaba secuestrando a sus hijos. Aquí no estamos hablando de si alguien dijo una palabra más alta que otra o al final tal, no, secuestrar a un niño. Y ese niño, además, le estaba, lo hemos sabido hoy, le estaba amenazando después, diciéndole que como dijera algo distinto a lo que dice la madre, le iba a ir muy mal. Por lo tanto, esto son cosas tan graves para el niño, mucho más graves para el niño, que una sentencia que hubo hace tal... Y no le estoy quitando importancia a la sentencia tiene la importancia que la que tiene, pero por favor, centrémonos en la noticia de hoy, que es extremadamente grave. Amenazar, secuestrar a niños. Combina estos tres elementos y estoy seguro, Sara, de verdad que eres tú la primera que te horroriza. Antes has dicho que yo había tenido mucha mala suerte por encontrarme a justo los 30 machistas que quedan en este país. Pues mira, no solo eso... ¿El 31 soy yo? No. Pensé que este era el argumento. No solo eso, no sé si he tenido mala suerte por encontrarme a los 30 machistas, como tú dices, pero está claro que desconoces cómo funciona un maltratador y que no te has movido en ámbitos donde muchas mujeres te cuentan su testimonio. Un maltratador, primero, no va y en la primera cita te dice que te va a controlar el móvil, que te va a secuestrar si tienes un día hijo o que te va a dar un golpe en una noche tonta. No te va a decir eso. Entonces, que Juana Rivas comenzase una relación con este señor, en ese momento, hasta el tiempo cuando comete la primera agresión verbal, física o la que sea, Juana Rivas desconoce los hábitos de este tipo y no sabe si es un maltratador o deja de ser. Pero además, cuando tú tienes, porque hay una cosa que se llama, te he escuchado, escúchame, voy a ser muy breve, hay una cosa que se llama además el síndrome de la mujer maltratada, que no sé si sabes que estas mujeres que son maltratadas les cuesta mucho salir de esos malos tratos y además cuando tienes miedo por ti misma, porque estás, cuando tienes miedo por ti misma y sufres malos tratos, y estás siendo una mujer maltratada, tienes miedo por tus hijos. ¿Y qué haces? Huir. ¿Qué haces? Que si tienes que proteger a tus hijos, irte a la otra punta del mundo con tus hijos, arrastras porque estás sufriendo malos tratos en tu pareja, proteges a tus hijos y proteges tu bienestar. No estaba sufriendo malos tratos en ese momento. De ese momento no hay ninguna sentencia. Así que no vamos a dejar de hablar de secuestros y hablemos de proteger. Hay que hablar de secuestros de menores. Yo creo que hay que hablar de secuestros de menores y es falso que le secuestrara cuando había maltrato. No había maltrato, no hay ninguna sentencia. Hay un error aquí. De nuevo estás acusando a alguien de un delito que no ha cometido. Yo creo que aquí hay un error porque se está llevando como a un caso concreto y creo que este problema, el ejemplo de María Sevilla es otro más, pero hay muchos casos así, pues, yo creo que es Roberto, un error. Me has puesto la pelota votando porque si te parece vamos a ver un repaso precisamente de esos casos y enseguida te vuelvo a dar luego paso. Entras tú, Roberto. Vale, porque es que lo que importa es el menor ahí, lo principal. Por supuesto, pues vamos a ver precisamente un repaso de esas madres protectoras. Laura Luengo, buenas noches.
Buenas noches, Sofía. Además del de Juana Rivas, ha habido más casos de madres protectoras. Por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad se han referido como madres protectoras y han resultado al final madres secuestradoras el caso de María Sevilla. Se trata de uno de los casos más mediáticos. Fue la presidenta de Infancia Libre, asociación que llegó a ser investigada como organización criminal por asesorar a mujeres para secuestrar a sus hijos y alejarles de sus padres mediante denuncias falsas. En su caso particular, la propia Sevilla interpuso hasta 6 denuncias falsas contra su expareja y mantuvo retenido a su hijo durante más de 2 años en una finca en Cuenca. El menor no estaba escolarizado y hasta que la policía dio con él apenas veía la luz del sol y ni siquiera pasaba los controles médicos. Más casos. Laura Molinilla Marcos, condenada a 4 años de prisión por secuestrar a su hijo en Palencia hace 7 años. Hay que destacar que sobre el padre del menor no consta ninguna condena por violencia de género. Además, en el proceso de instrucción se llegó a realizar una prueba psicosocial que dio lugar a un durísimo informe que inclinaba a darle la custodia al mismo en exclusiva. También el año pasado conocimos el caso del pequeño Bastián, de tan solo 5 años. Su madre, Ana Patricia Trindade, estaba separada del padre del menor desde 2019 y se llevó al hijo a ambos a Portugal desde Barcelona. En ese momento ambos compartían la custodia y el país vecino tuvo que ser quien llevó la investigación y fue quien al final retuvo a la madre, quien estaba reteniendo al hijo 3 meses en una ecoaldea. Tras semanas de angustiosa búsqueda, una empresa de detectives consiguió dar con el paradero de ambos y estos compañeros son solo algunos ejemplos de una realidad que, aunque el gobierno se niega a reconocer, ocurre en nuestro país. Gracias, Laura. Roberto, ahora sí que sí. Yo decir que es que esto solo son muestras, es decir, hay muchos más casos. Yo conozco casos de mi entorno en los que se han divorciado los padres y chantajes y denuncias falsas. O sea, eso pasa, es decir, no es una cosa anecdótica de no existen las denuncias falsas. Sí existen. ¿Existe el maltrato hacia la mujer? Pues también existe una infinidad de casos y me parece terrible. Pero es que enfocar el caso a los buenos y los malos, que es como hace mucha gente, creo que lo que hace es crear problemas y lo que me ha enseñado ahora el que me enseñó el meme de los Simpsons, nadie piensa en los niños.